Nacido en Monterrey, Nuevo León, Edson Ramos, Edsónico, es responsable de la Monoteca, Memoria del Cómic Regio. Desde niño, gracias a la influencia de su hermano mayor, que entra a trabajar en 1978 a la revista MAT en español, inicia su acercamiento a la historieta. En la secundaria, comienza su pasión por la música, primero el metal, y con el paso del tiempo se han ido y siguen sumando estilos alternos. Esta pasión lo lleva a conducir y producir programas de radio como Juventud Sónica en Monterrey y Taladro Plus en Ciudad Victoria durante la década de los 90. A la llegada del siglo XX, es invitado a producir discos que acompañen los cómics editados por Action Filia de Monterrey y posteriormente bajo el sello de Action Girl. No solo produce los discos acompañantes, sino que edita los cómics de Kid Houdini bajo el sello de Action Girl. A la par de estos proyectos, crea el sello discográfico Poprobot Corp, bajo el cual edita varios discos, tales como el tributo al indie español en el 2008, el tributo a Sais en el 2016 y recientemente el tributo a las ánimas del cuarto oscuro en el 2021. Por su parte, la colección de cómics ha crecido con el paso del tiempo. En el 2015, Edson Ramos empieza la organización del apartado regiomontano, el cual, con el fin de conservar la memoria de todo lo acontecido a partir de 1978 hasta la fecha, dentro del universo de historietas realizadas en el estado de Nuevo León, da vida a la Monoteca en enero del 2017. Mi nombre es Edson Ramos. Me conocen como Edsónico desde hace mucho. Desde muy joven empecé a coleccionar cómics, posteriormente música y art toys. En los cómics he coleccionado todo tipo, ¿no? Primero cómics en inglés, como es natural, y poco a poco me fui especializando al cómic en español y últimamente, y de manera más categórica, al cómic regiomontano, ¿sí? Dentro de la música he editado CDs de música, he editado cassettes, y como por el 2015-17 empecé a organizar todas mis colecciones, unas para venderlas y otras para simplemente tenerlas en orden. Y dentro de esa organización salió la idea de formar un tipo de biblioteca sobre el cómic regiomontano. Hay gente que ha intentado aquí hacer bibliotecas más grandes, pero para mí es casi imposible, ¿no? Para eso ya tenemos el Museo de la Caricatura y la Comicteca de Pueblo. Entonces aquí me enfoqué principalmente a eso, al cómic regiomontano, y le puse como nombre Monoteca. Por los monos, principalmente, ¿no? Como una forma de juego, ¿no? Hay muchas maneras de contar las historias cotidianas de tu entidad o del país o del mundo. Hay gente que las cuenta desde un libro de historia muy clásico, pero a veces esas historias no entran en los libros estándares de la cultura general, ¿no? Para eso se empezó a denominar la cultura popular. Y dentro de la cultura popular, los registros históricos quedan tanto en los discos de música, porque te refieren un tiempo, una forma de pensar, una forma de hacer ruidos, ¿no? Y en el caso de la historieta, si bien es importante conocer o saber sobre qué sucede en Japón, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, o en nuestro caso, en el centro del país, que es la capital, también es importante qué piensan los jóvenes y cómo lo manifestaron en diferentes tiempos por medio de la historia escrita, ¿no? No solo por medio de un libro, no solo por medio de una historia oral, sino a veces la forma de comunicarse a los jóvenes es por medio de los monos. Y aquí yo le doy mucha importancia a que se publique algo, porque a veces aquí se presume mucho quién dibuja mejor, quién escribe mejor. No, eso para mí no es tan importante. Lo importante es que la gente tenga algo que contar y tenga la posibilidad de hacerlo, y si no, buscar la posibilidad de que lo hagan, que cuenten sus historias. De esa manera la gente va a conocer qué pensaba la gente en este caso de Nuevo León, por medio de las caricaturas, de los monos, de las historietas. Como te digo, como empecé coleccionando, y sobre todo gracias a la influencia de mi hermano mayor, tengo que tener un punto de referencia. Si bien en Nuevo León ha habido grandes dibujantes, pero de periódico, desde los 50, 60, 70, era más caricatura política o algo de chistoretes, ¿no?
no es sino hasta el 78 que de manera formal un grupo de gente se empieza a organizar. Eso ya lo contaré más adelante. Y entonces yo me puse a eso, a ver, vamos a enfocarnos a lo que está publicado ya. O sea, no hay filtros de ningún tipo. Primero me enfoqué al cómic específicamente y después he tratado de organizar la información de ciertos ilustradores que si bien no hacen cómic, pero han ido surgiendo y han ido publicando en diferentes modelos electrónicos, ¿no? Que a veces es muy difícil de seguimiento. En ese sentido, tío, yo no tengo un criterio de discriminación de nada. Si fuiste publicado, entras. Te doy este ejemplo porque también de repente unos amigos y yo estamos tratando de hacer la historia del punk en Nuevo León y de repente en la música existe de que te digan, es que en tal año existió tal grupo. Bueno, pero hay un disco, no. Hay un cassette, no. Hay un flyer, no. Entonces en automático no entra. O sea, ya, adiós, ¿no? En el caso del cómic igual, si alguien me dice, es que hubo un cómic que salió en 1965, ok, ¿existe? ¿Lo tienes? ¿No? Bueno, es la única criterio, o sea, el chiste es que exista. Ya después se va ordenando y se va catalogando. Hasta ahorita lo que he podido hacer, tío, porque es un proyecto autogestivo, es tomar registro visual, o sea, la portada, tomar la ficha técnica y subirlo a una página de Facebook como referencia, que sirva como una referencia inicial. Posteriormente, ya con recursos, la idea es digitalizar todo en la medida que sea posible. Para empezar, yo coincido con muchos compañeros de mi generación que también estuvieron en la escena y preguntando, investigando, tratando de buscar información. Te digo, el origen para mí es esto que te voy a mostrar. Es MAD en español. Poca gente sabe que MAD en español inició en Monterrey en 1978. La franquicia la trajo alguien llamado el ingeniero Lankenau, contrató a un editor, Eloy Sandoval, y empezaron a publicar MAD. Tal cual se editaba en Estados Unidos, hacían los doblajes al español, los mexicanizaban y posteriormente empezaron a meter chistes locales, escritores locales, dibujantes locales, y eso le dio una entidad muy específica a la revista MAD en español, porque se empezó a hacer de un grupo de gente de trabajo de Monterrey, encabezados principalmente por Sergio Flores, que fue el caricaturista principal de MAD, del 78 al 92. Posteriormente entró Amura, que dibujaba, el Ozzy, el Gary y más dibujantes de MAD. Se empezaron a hacer un equipo de trabajo entre ellos, te digo, pero específica, no era un cómic en sí hacia afuera, pero sí era un equipo de trabajo que ya empezaba a hacer cosas a nivel local con MAD. Esto fue lo primero. Digamos, son mexicanos o son gente de Monterrey que lo que está haciendo es tomar una licencia y empezar poco a poco a sumar material local. Sí, ya estaba conformado, la mitad era material gringo y la mitad era material regiomontano. Ok. Jorge Guevara también era el que hacía las portadas. De ese equipo de trabajo, Sergio Flores, después de MAD, se enfocó más en colaborar en periódicos y revistas. Por eso él no tiene una publicación posterior como dibujante solo. Colaboraba en La Nave, en La Roca, en el Diario de Monterrey, pero así cosas aisladas. Nunca hemos podido a la fecha, porque esa es la intención, hacer un compilado de su obra, siendo uno de los primeros dibujantes de Monterrey. El que sí posteriormente dibujó mucho se llama Amura. Él dibujó muchos cómics, sacó cómics de todo tipo, cómics de rock, cómics de fútbol, cómics de luchadores, cómics de carácter político. Él sí se empezó a meter mucho en la escena con diferentes variantes en su faceta de dibujante. Él sí empezó a hacer mucha carrera posteriormente en el cómic. ¿Esto más o menos en qué años es? Él empezó, tío, terminando MAD, como por el 92, él empezó a hacer su carrera como dibujante, ya de manera solo, todo bueno. ¿Y ya es propiamente un trabajo así personal o está trabajando para periódicos?
No, él de manera autogestiva solo. Casi todas las publicaciones son así de tirajes pequeños y de manera personal. Él colaboró en algunas revistas y periódicos, pero él se dedicó a hacer cómics así sueltos, por decirlo así. Órale. Pero iniciamos, tío, todo en el 7-8. No había nada, o sea, en Monterrey no había nada más que mar, así para que te des una idea. Hubo un accidente muy raro. En 1982 salió un cómic que poca gente conoce de aquí mismo, de cuenta. Se llama MacGyver. Solo salió este número, solo salió un cómic y desapareció. Y ya. Me comenta mi hermano que el papá de este chico era el dueño de la imprenta y por eso le sacó este cómic. Pero no se sabe nada más de él. En el 82. Y ya. Y desapareció y fue el único cómic que hizo esta persona. No tenemos ¿Ya nada. esta persona la ubicas? Ya, nada, o sea, nada. Órale. Son estos que cierran y dentro de mi misma investigación de la monoteca es buscar a los personajes. No, en este caso es imposible de cuenta, no. Mi hermano dice que lo conoció hace mucho, pero ya no sabe nada, ¿no? Ok. Desde el 82 hacemos un brinco hasta el 88. En la Facultad de Artes Visuales se empiezan a juntar estudiantes y publican este cómic, Comics Club. ¿De qué año es, perdón? Del 88. Órale. Hasta el 88. Se empiezan a juntar y publican esta publicación, te digo, de tiraje netamente universitario. Pero ahí mismo, en la Facultad de Artes Visuales, se organizan de manera más constante y logran una publicación llamada Fobia. Esta publicación, la característica es que estaba en una bolsa tipo de para el pan y eran hojas oficio dobladas a la mitad. Imprimían serigrafía y todas las publicaciones así eran, por ejemplo. Bolsa de papel, están todas maltratadas. ¿Cómo de qué tiraje? Hacía tirajes de 100 o 200. Bolsa para el pan, los cómics. Y me imagino que es así como cómic y textos, ¿no? O sea, no, este era puro cómic, puro cómic. ¿puro cómic? Órale. ¿Esos por cuántos está armado el equipo? Era un equipo como de 8 personas, de los que recuerdo. Es Jaime Flores, Juan Tavitas, Gil Hernández, Marco Granados fue el coordinador de este equipo de trabajo. Y de esta revista Fobia sale un personaje que después se convirtió en un gran caricaturista de cómics llamado Polo Jasso, que después vamos a hablar un poquito más de Polo Jasso. Pero todo empieza aquí en el 88, 89, 90, más o menos, la revista Fobia. Que también en la Facultad de Artes Visuales existe una biblioteca y una fanzinoteca y no tienen los números de Fobia. Esos desaparecieron, se los robaron, no sé. ¿Sí? Sí, lo normal. Sí, lo normal. Nadie los tiene. Sí. Eso te digo, los estudiantes de artes visuales. Por otro lado, en Monterrey, en 1988, empieza la escena de punk local. ¿Sí? Sale un cassette de un grupo llamado Disolución Social y a raíz de ahí empiezan a salir grupos de punk, hay conciertos, hay actividades y dentro de toda esa gente hay un chavo que tocaba en algunas bandas en el animal, derechos humanos, pero principalmente era caricaturista y empezó a publicar algo llamado Subcomics. Lo empieza a publicar precisamente con la ayuda de Amura, que trabajaba en MAT. Él lo empieza a motivar y ayudarle a que se organice y empieza a publicar todos sus cómics de punk, de toda la escena punk. Te digo, está al margen de los superhéroes, de todo. Sí. Sacó muchos números a partir del 92 hasta casi finales de los 90. Sacó muchos números. Y otra característica que tiene este cómic, este es el Cucaracho, es que el precio de portada no existía, sino yo recuerdo muy bien que el cómic costaba a cambio de una caguama.
Entonces, ese era el precio de venta del cómic. Ya te imaginarás cómo terminaba el dibujante al final de cada concierto, porque solo se vendía en los conciertos de punks, el cómic. Entonces, Esa es la actitud. sí, no, o sea, no, no quiero dinero, solo por favor dónenme una caguama a cambio del cómic. Y ya, no, el chavo terminaba bien feliz después de cada concierto. Y por lo mismo, muchos coleccionistas de cómics de Monterrey no tienen sus cómics, porque no eran gente que iban a los conciertos de punks, ni de chiste, o sea, es otra escena totalmente distinta, ¿no? Y Chava trabajó mucho tiempo haciendo esto, él es rotulista y ha hecho durante muchísimos años carteles de conciertos de punk, aparte de su trabajo como rotulista. Pero él empezó, te digo, ya para el 92 y así siguió, que es la primera época del punk en Nuevo León. Digamos que son como dos caminos, ¿no? Por un lado el de la escuela y por otro lado como de los circuitos más ponquetos, ¿no? Sí, es lo que mucha gente afuera aquí no sabe, o en otro lado no sabe, que siempre hay dos historias paralelas, ¿no? La comercial y la underground. El chiste es que a lo mejor la gente que está en la comercial no quiere ensuciarse las manos en la underground, ¿no? Entonces es muy difícil que tengan acceso a cierta información o a ciertos documentos. Pero sí, aquí se dio mucho eso. Había los de que tenían lana y los que no tenían lana, así de fácil, ¿no? Después del subcómic siguió algo con un nombre parecido llamado C-Comics. Lo empezó a sacar Polo Jasso, también con ayuda de varios amigos. Sacó solamente 3 números como C-Comics. Y de aquí él empezó a elaborar su propio sello llamado C-Comics. Sacó 3 números. Ya desde Fobia, Polo Jasso publicaba una caricatura que se empezó a hacer famosa desde Fobia, pasando a C-Comics, llamado El Cerdotado. ¿Sí? Ya a partir de aquí, ya para el 94, 96, empezó a publicar El Cerdotado y El Cerdotado así. Para 1999, Polo Jasso entra a trabajar al Diario de Monterrey para publicar de manera semanal una tira en formato de periódico del Cerdotado. Esa tira duró 20 años y en el 2019 le dieron una patada y lo sacaron de la revista, del periódico, que después se convirtió en Milenio. En su 20 aniversario le dieron las gracias y publicó un sinfín de historietas y un sinfín de libritos que ahorita mostraremos también. Pero esos que me estás enseñando ya se ven incluso como que la edición está más cuidadita, ¿no? El primero, el de C-Comics, se ve como cartoncito la portada, sí, ¿no? Aparte de cartón, el formato es más grande. Es serigrafía, sí. Es decir, como ya había tenido la experiencia de Fobia, de haber trabajado de manera más formal, el estudiante de artes visuales, ya empezó a trabajar mucho mejor todo lo que es el acabado de los mismos, ¿no? Y esos que, como de cuántos era el tiraje. Estos eran como de 200 también, nunca hubo tirajes tan grandes. Pero los otros, los que enseñas del Cerdotado, me da la impresión de que esos ya es como offset, ¿no? Sí, ya con el Cerdotado ya fue offset. Ya puro offset. O sea, desde el principio empieza en offset. Sí, el Cerdotado sí, ya, él ya. El Cerdotado sí. Después, y el formato está grande. Sí, son formatos ya muy grandes. Ya cuando empieza a publicar él para Milenio, como son de tamaño rectangular, ahorita pásame uno del Cerdotado nada más. Son como tiras, ¿no? Sí. Posteriormente, ahorita vamos a hablar más a fondo de él. Ya empieza a publicarlos en este formato, que corresponde a la tira del periódico. Como no sé si recuerden los libros de Snoopy, así libros viejitos de Carlitos y Snoopy, era mucho este formato, así alargadito. Woody Allen, Condorito sacó cosas así también. Pero esto vamos a hablar un poquito más adelante. Así más o menos iba la cosa. Y Polo Jasso no estaba tan dentro de los comerciales. Siempre estuvo, C-Comics eran cómics de horror, de fantasía. El Cerdotado, si bien era un superhéroe así medio malo. No era un superhéroe con toda la formalidad que digamos, ¿no? Para el 94, aquí empieza
a tener mucha repercusión el cómic gringo y el cómic de superhéroes. Se empiezan a organizar los chavos y empiezan a sacar muchos títulos. Uno de los títulos más importantes de aquí es el llamado Ultra Pat. Primero salió de manera local y posteriormente el sello Tucán de México, Toucan, lo empezó a editar. Son superhéroes en forma de animales, ¿no? Ultra Pat. Y empezaron a hacer un pequeño sello editorial llamado Cygnus. Sacaron entre 6 y 4 números cada publicación. Y esto todo enfocado al cómic de superhéroes. Aparte de Ultra Pat hubo Valiant, aparte hubo Lugo, casi todos de diferentes autores. Ultra Pato, Edgar Delgado, Lugo de Carlos Campillo. Fue una generación, para muchos aquí fue el boom del cómic comercial, a la aparición de este equipo de trabajo. Si bien también conocían a Polo y conocían a más gente, pero ellos se enfocaban en tratar de ser como mainstream, ¿no? El formato del cómic es tamaño cómic gringo. Entonces esa era la idea de ellos, era así un poquito más dentro del mainstream. Dentro de ese equipo de trabajo aparece un dibujante que edita D-Squad. Francisco Ruiz Velasco se llama. Publica este cómic, D-Squad. También cómic dentro del rango de los cómics de héroes, de superhéroes. D-Squad. D-Squad. La característica de este, y lo puse por separado porque él no se quedó en Monterrey, se fue a vivir y a trabajar a Estados Unidos y le empiezan a publicar diferentes sellos independientes, publicaciones ya Battle of Gods en inglés, todas ilustradas por él. Fue el primer dibujante de Monterrey que trabajó en Estados Unidos dibujando, porque si bien los antes mencionados, Edgar Delgado sobre todo, se fue a trabajar a Estados Unidos, pero como colorista, como entintador. Ruiz Velasco fue el primero que dio el salto como dibujante. Sí. Lone Wolf. Cómics editados ya sea por Dark Horse o por otros sellos independientes en Estados Unidos. Y a la postre, Ruiz Velasco está dentro del equipo de trabajo de Guillermo del Toro, como ilustrador y creador de monstruos. Es así uno de los personajes así curiosos de Monterrey, de la escena de Monterrey. Francisco Ruiz Velasco se llama. Órale, o sea que él digamos que ya no está haciendo cómic propiamente. No, durante mucho tiempo hizo cómic en Estados Unidos y ahorita ya no, ya su chamba es hacer diseños para cine. Sí, sí, y también mucha gente de Monterrey no lo conoce, por lo mismo, como se fue, él ya no se quedó, ya se desvinculó de todo eso, ¿no? Ok. También por esas épocas aparece un cómic llamado Criaturas de la Noche, hecha por un personaje llamado Francisco Solís. Él hizo también durante el 94, 96, varios cómics. Siniestro, Criaturas de la Noche. Tengo muchas cosas embolsadas aún. Unos cómics. Este así entre tipo aventuras, tipo monstruos. Él es de los que sigue publicando a la fecha, más no tiene una cantidad muy grande de publicaciones. Para finales de los 90 se alía con Hugo Aramburu, un dibujante, y que le da un poco más de fuerza al trabajo que venían haciendo. Y ya por el 2018-19 editan por fin un libro ya en gran formato. Okay. Es de las personas así que han sido tercas, pero siempre desde la independencia
con su proyecto editorial de cómics, así curiosos, ¿no? Criaturas de la Noche Siniestra. Francisco Solís, Hugo Aramburu. ¿Ellos tienen que ver con lo de Central Ficción? A eso iba. Central Ficción, si quieres, pásame primero el de Central Ficción. Déjame, te retomo Central Ficción y ahorita continúo con el orden. Los de Nómadas del Yermo y eso. Sí. Central Ficción empiezan a editar primero trabajos de su editor o dueño, Dono Sánchez. Pero la idea principal fue el dar un reboot a esa generación de signos. Con Ultrapato, ya con otro dibujante, mismo escritor. Con Valiant también, nuevos dibujantes, haciendo un reboot de todo ese trabajo que hizo Signos. Central Ficción empezó a hacer en gran formato, bonito, buena presentación. Y este ya es un título nuevo junto con Turbo Desafiante, Nómadas del Hierro. Ellos empezaron a hacer ese tipo de trabajos de hacer reboots y empezar a editar cosas nuevas de gente de Monterrey también. Que ahorita cerraron oficinas, están como reestructuración, reorganizándose, algo así. Eso todo fue 90s. Todo 90s, más o menos fue eso. La gente que hacía, te digo, cómics tratando de ser comerciales, que es la gente de Cygnus, con los cómics que eran así medio underground, que eran los subcómics y cómics, los punks y los de otras escenas alternativas. En los 90s entran 3 sellos editoriales que fueron los más constantes. Digo, finales de los 90s empiezan 3 sellos importantes. Finales de los 90s, principios del 2000. Uno de ellos se llama Mangamix. Mangamix es coordinado por Jorge Villarreal, un personaje de la localidad, y empieza a sacar cómics, diestra y siniestra y a mansalva, principalmente de superhéroes, pero sí hizo una gran edición de títulos. No sé si hizo 30, 40. Fue un proyecto editorial muy importante a principios del 2000. Dejó de publicar y no hace mucho empezó a retomar su proyecto otra vez, hace como un año a lo mucho. Pero sacó, por ejemplo, este título de 4 góticos es de una chica de las primeras dibujantes que hubo de cómics en Monterrey, que ya de manera constante sacaban el título. Se llama Cintia Pérez. Anteriormente había muy poca participación de las mujeres en los cómics. Ni como escritor, ni como dibujante. Si acaso hubo ciertas participaciones como entintadores, pero hasta que apareció Cintia Pérez y otra chica que ahorita vamos a hacer mención, se empezaron a involucrar un poco más las mujeres en los cómics, aquí en Monterrey. Pero entonces este proyecto que me estás enseñando, ¿como cuántos años duró? Porque dices, el primero que me mostraste, eran como, dices que son como 30 números. Sí, como casi todo el 2000, como hasta el 2008, 2009. Lo que pasa es que este personaje, Jorge Villarreal, lo empezaron a contratar un canal de la localidad, el canal 12 Multimedios, y ahora creo que viene siendo el 4, para organizar cosas de infantiles de los programas locales. Y dejó el cómic. Tiene un año que regresó y empezó otra vez a sacar cómics, sus mismos títulos ya redibujados, mejor entintados, con más gente. Tiene poquito que regresó. Pero Jorge Villarreal fue de los que empezó ese segundo boom, porque ya no existía Cygnus, de cuenta. Esa gente de los 90 ya, todos ellos de una manera u otra se empezaron a colocar para hacer trabajo en Estados Unidos como entintadores o coloristas, y ya dejaron de publicar toda la gente de Cygnus. Ya para el 2000 el relevo lo toman tanto Mangamix como los siguientes que te voy a mencionar. El segundo proyecto se llama Actionfilia. Era otra editorial que sacaba también cómics de superhéroes. Este cuate Barbieri actualmente sí dibuja de manera constante en Estados Unidos pero creo que para Marvel y algunas cosas para DC.
Pero él empezó a publicar sus cómics, ¿no? Tiene cómics variados. Su principal cómic fue Escuadrón Alfa. Es superhéroes diferentes. En yo participé ayudándole porque de repente se le ocurrió incluir un CD de música en los cómics. Entonces yo le ayudé en 2 colecciones de cómics, consiguiendo la música, los grupos, mandarlo a maquilar y todo eso. Este es Action Filia y el coordinador se llama Félix Villarreal. Y salió otra línea de Action Filia con colaboración con gente de México, el Monito de México. Y después formamos con ellos un subsello llamado Action Gear. Y empezamos a editar esto, Joydy, otro es el Monito. Estos otros cómics. Y estos que tienen que ver más con la música. Este es otro dibujante. Este también incluía un CD en su tiempo. Y este. Action Filia apoyó a varias gente de dibujo. Al principio empezó mucho con superhéroes y poco a poco se fue alejando del tema de los superhéroes para enfocarse en otros temas. Chicas que hacen ilustración, gente que hacía pin-ups, gente que hacía cómic cotidiano. Así estuvo muy variado. No estaba tan de lleno en el cómic de superhéroes. Action Filia de Félix Villarreal. Él, en un periodo como del 2000 al 2009, publicó muchos números, no sé, 45, pero aquí en el 2009 se puso muy fea la cosa a raíz de los malos y se tuvo que frenar mucho. Entonces ha sacado un número cada año, cada 2 años y está por ahí activo haciendo otras cosas. Ya editando cómic no, sino está organizando otro tipo de cosas dentro de la escena del cómic. Hace poco en el Día del Cómic Gratuito de este año, organizó y juntó varios dibujantes que hicieran cómics exclusivos y que se regalaran. Pero ya como editorial ya se calmó mucho. Otro de los sellos muy importantes que empezó a trabajar aquí en Monterrey es el siguiente. Se llama La Migala. Ellos empezaron a finales de los 90s, coordinados al principio solamente por Baltasar Cárdenas y posteriormente se le unió Ramona Martínez en la edición. La Migala es un cómic que habla más de cómic de terror, de ficción, de fantasía y saca muchos compilados, de cuanto al estilo tipo, no sé, Crypt, Cuentos de la Cripta, o tipo heavy metal, y él es el único que de manera constante existe a la fecha. Él nunca desapareció, él nunca se ha quitado, él sigue terco, asiste a convenciones o a cafeterías que lo inviten, a bares, donde quieran, él presenta sus cómics. Y a la fecha lleva publicados más de 70 títulos, que para la localidad sí es mucho Sí, bueno. sí. Pero entonces digamos, es un trabajo nada más autoral o colaboran varios ahí. Todo lo que es esto que se llama La Migala es de varios autores. Participan varios dibujantes de la entidad. Pero hay un responsable. Hay un responsable llamado Baltasar Cárdenas, que es el coordinador. Órale. Y también dibuja. Ok. Pero sí es de los más constantes durante todo el 2000 hasta la fecha. No voy a acabar, son muchos cortos. Solo es La Migala. Publicó otras cosas. Publicó otros títulos. Ha publicado muchos formatos pequeños. Formatos medios. No, sí tiene muchísimo material. Cómic de lucha libre.
No, sí, he sido así muy, muy constante en todo esto. De los pocos, te digo, que a la fecha existen. Tiene mucho, mucho, mucho material. De él creo que me han de faltar 2 cosas, pero sí, casi todo lo tengo. Porque sí. Y el problema de todo este tipo de cómics es que los tirajes son muy pequeños. Si editan 100, son muchos. La mayoría edita así, poquitos. A raíz de como mitad del 2000, la gente empezó a publicar cada vez menos. Hablábamos ahorita, tío, al último de Baltasar Cárdenas y su proyecto La Migana, y ellos, casi al principio del 2000, empiezan a dar clases en una casa de cultura de aquí de Nuevo León, de clases de dibujo, caricatura, y de repente se dieron la tarea de que no solo que tengan clases, sino que empezar a publicar los mejores trabajos, ¿no? De ahí surgió una chica que se llama Rocío Pérez, que empezó a publicar con ellos también. Universo Elemental lo sacó en Manga Mix. Ella ganó un concurso en la universidad como dibujante. Y Actionfilia empezó a publicarle esta serie de cómics sobre una gatita, ¿no? Aventuras de una gatita. Rocío Pérez García se llama. Publicó, tío, casi todo el 2000, hasta que también por cuestiones personales se tuvo que retirar, y recientemente ha estado haciendo trabajos de ilustración y sacó solamente este título de manera reciente. Pero es egresada, como quien dice, de la escuela que después le llamaron Semper Comics, al sello editorial. Pero lo bueno de ellos era eso, ellos daban las clases, pero no necesariamente decían, pero tienes que publicar conmigo, no, o sea, como escuela, a manera de titularte, sacabas un cómic y ya, y ahí mismo, aparte de Rocío Pérez, se vino una seguida de dibujantes que empezaron a influenciarse más por el manga. En todos los 90 la influencia era Marvel y DC. No había para dónde hacer, o sea, salvo los punks que no se influenciaban de nada, ¿no? O el C-Comics, que tenía que ver más con cuentos de la cripta. Pero a partir del 2004, 2005, que empiezan a egresar cada vez más jóvenes los chavos y más influenciados, me imagino que por las caricaturas de la tele, empiezan a publicar estilo más tipo manga, ¿no? Este fue el primero, ¿no? Hecho por Isidro Salazar, el ninja, y empezó a publicar algo llamado Mercy, y estos, como verás, ya tienen más la onda del fanzine. Es lo que te iba a decir, me parece es como fotocopia, ¿no? Sí, son fotocopias, tirajes muy pequeños, no sé, 50, 60, o sea, ya, esto ya era súper, tío, porque eran egresados de la escuela, la pretensión no era, este es otro Arturo Rodríguez, empezó a sacar Helmut, cómics también egresados de la escuela, pero, o sea, no hay lana, o sea, aquí no hay lana, o sea, hay gente que tiene lana para editar y hay gente que pues, son fotocopias nada más. Helmut, Domin, hasta que llegamos a esto. Digo, ellos todos egresados de la Casa de la Cultura, con el maestro Baltasar Cárdenas y Martín Hernández principalmente. De ahí también sale este personaje que para mí es muy importante y igual de desconocido. Hace esto llamado Star Running. Es, te digo, tipo manga, aventuras, formato blanco y negro, poco a poco le va metiendo color y empieza a publicar más y más y más. Vaya, ahorita va en el número 150 de su cómic. Que es un gran logro. ¿Por qué dices tú que o sea, por qué dices, lo valoro más, aunque también es prácticamente desconocido? Es que el problema es ese. Como él, digo, sale de esa escuela, él hace sus propias copias. Por ejemplo, en estos, ¿tienes copias? Déjame te imprimo. O sea, saca 20, 30 copias, o sea, cada que puede. Y de aquí empiezo un tema que no toqué en un inicio, que tiene que ver con las convenciones de cómics locales.
al principio las convenciones de cómics locales, si bien empiezan a apoyar a los dibujantes en los 90s, así de que ahora le vengan, pongan su mesa, acá se vende mercancía, pero ustedes pueden vender sus cómics, ¿no? El Ultrapato y todo lo que te mencioné anteriormente, ¿no? La Migala, Secretado, pero como que poco a poco dijeron, bueno, pues te voy a cobrar la mesa, ¿no? Y de pagar 100, 200, 300, 500, 1000, o sea, ahorita un chavo que saca copias no puede pagar una mesa de 5,000 pesos. Entonces, él es como un chico del gueto. Él, donde puede, las saca, donde puede, las vende. Si le invitan a mercaditos pequeños, él va. A convenciones chiquitas en el mercado. O sea, es un personaje, y como los antes mencionados, son gente que no te puede pagar una mesa. Y a la fecha no se ha podido, a pesar de varios intentos, de que los mismos dibujantes hagan su propia convención. Recuerdo mucho en México el ejercicio de Festo, ¿no? Que era eso, los dibujantes, ¿no? Y que no sé si les cobraban mucho o poco la mesa, pero ya era específicamente dibujantes de cómic, ¿no? Actualmente las convenciones, o desde un inicio no fue así. Venta de producto y un área pequeñita para los dibujantes, ya sean locales o foráneos, pero un área pequeña. Y cada vez les cobran más caro la mesa a esos dibujantes. Entonces, este personaje, Ismael Cantú, tiene esa característica de que, pues, es de los constantes, de los tercos, y te digo, más de 150 números que ha hecho hasta la fecha, pero pues casi un desconocido total. O sea, si lo quieren seguir, pues está en Facebook, Star Running. Y es así de aventura, está sencillo, él hace todo, él dibuja, él entinta, saca las copias, escanea, todo. Pero sí, son personajes así, pues nada conocidos. Te digo, son las dos escenas. Ahorita vas a ver más cómics que tienen más lana, así como ahorita vimos lo de ficción, que están con toda la mano, y siempre ha habido los paralelos, que son estos chicos. Salen de la escuela, pero no tienen lana, o sea, nadie le va a meter lana. Entonces ellos son tercos, no son los caballos de batalla de la escena del cómic regimontano. Y te digo, empiezan poco a poco a tener esa influencia del manga, y sobre todo empieza a haber mayor participación de mujeres. Esta es una publicación que empieza a salir, que son compilados principalmente con artistas mujeres. Quien los hace es una chica llamada Marisol, y que tiene una tienda llamada Amicomi, que actualmente es de las pocas tiendas locales que distribuyen cómic local. Que este es otro fenómeno que sucedió en Monterrey. Si bien existían las convenciones, solo hubo una tienda que en el periodo de los 90s y casi al inicio del 2000, como por el 2005, que dejó de existir, apoyó la escena del cómic local, porque ninguna otra tienda lo había. ¿Qué es el problema? Los cómics, o ibas a la convención o no los hallabas. Y eran tirajes pequeños, y si ya no fuiste a una convención, ya no lo encontraste. Entonces, esa tienda a la que hago mención, hago un paréntesis, para ellos se llamó Comic House. El responsable se llama Armando, y él era de los que si tú ibas por un cómic gringo, siempre trataba de endilgarte un cómic regiomontano, ¿no? Ahora llévate el Ultrapato, llévate el Cerrotado, así que bueno, dámelo ya, pero sí era muy bueno. Y retomo el tema porque esta chica Marisol, en su tienda actualmente, que se llama Amicomi, hace lo mismo. O sea, ella tiene un apartado muy bueno de cómics locales, que eso es lo que siempre le ha faltado un poco a la distribución de títulos locales a lo que se está produciendo aquí. Empezaron a participar más mujeres. Es otra chica que empezó como fanzine, Andrea, sacó sus cómics. Esta es otra chica, que es una ilustradora que firma como Bathory, sacó sus cómics. O sea, aquí mayoritariamente además son puras chavas. Sí, empezó una escena en los 2000, como a mitad del 2000, de mujeres que empezaron ya a participar de manera directa, ilustrando y escribiendo sus propios cómics. Y además todas son como chavas, más bien como de carreras de diseño, o sea, chavas ya estudiadas, pues. Sí, que vienen de carreras que tienen que ver con el diseño, con la ilustración. Y otro fenómeno que a mí me causó mucha risa cuando me enteré, es que si de por sí es un gueto, un área de dibujantes locales dentro de una convención, de repente en esa misma área se ponían unas reglas muy absurdas, ¿no? De repente querían decir qué se podía vender y qué no se podía vender. Por ejemplo, a la gente le decía, tú no puedes hacer fan art, o sea, tienes que dibujar original. Es discutible, ¿no? A mí me da lo mismo si dibujan fan art, si no dibujan fan art, eso a mí no me importa. Pero dentro de las mismas organizaciones ponían esas reglas, ¿no? No vas a dibujar fan art, dibuja tus originales, pues sí, o sea, no es tan fácil, ¿no?
pero a mí esa me la vendes bien cara, entonces ¿cómo voy a recuperar recursos si no vendo fanart? Ahí estaba muy raro, ¿no? Saco ese tema porque hubo un personaje que empezó a sacar sus cómics ahí dentro y sobre todo empezó a hacer fanart. Esta chica que se llama Julieta Colás empieza a hacer fanart, no les hace caso, no me llevo fanart, háganle como quieran. Pero no solo hacía fanart para venderlos ahí, sino se empieza a contactar a las editoriales que hacían el original de esos fanart. Entre otros, se contacta con Rick y Morty. Y Rick y Morty le agarra los fanart y los usa como portadas de sus cómics. Entonces decía, a ver, ¿se puede o no se puede hacer fanart? Y la chava, Los Ángeles, no, que no se puede hacer. Y estos son los cómics mexicanos. En Estados Unidos, sus portadas las usan para hacer los compilados de los libros de Rick and Morty. ¿Sí? Órale, ok. Una chica que empezó haciendo fanart y que en Monterrey era así como que el patito feo. Y ella misma sacó su fanzine no autorizado por Rick y Morty de todos sus trabajos de Rick y Morty. Ella misma dijo, pues, ¿qué tienes? ¿Sí? Es un fenómeno así muy extraño de esta chica del fanart. Invasor, sí. Actualmente Julieta Colás estudia en Japón. Dibujo. ¿Sí? Pero todo empezó haciendo fanart. Así que, ¿qué tiene de malo que también hagan fanart, no? Pero sí, pero en su momento sí fue así, muy criticado por eso. Así de, hombre, ¿por qué? Sí. Estos son principios de los 2000, o sea, ya es... No, esto ya es del 2000. Ya con Julieta Colás, ya estamos hablando de final del 2000, ya empezando el 2010, 2012, ya empezamos ya después. Órale. ¿Sí? Órale. Y también empieza a haber otro equipo de chicas, una chica de Guadalajara y una de Monterrey, que empezaron a dibujar en Estados Unidos. Empezaron a publicar sus cómics. Son Claudia Aguirre y Eva Cabrera. Empiezan a publicar directamente ya en Estados Unidos. La característica de estas chicas que sacan sus cómics independientes allá es que por el 2018, si no me equivoco, que puedo equivocarme con la fecha, fueron nominadas a los premios Eisner como mejor cómic en ese año. Para quien no sepa, el premio Eisner es el equivalente al Oscar dentro de la escena de cómic estadounidense. Igual cada año premian al mejor dibujante, al mejor caricaturista, al mejor guionista. Se llama Will Eisner por un dibujante clásico de cómics de Estados Unidos. Y estas chicas, te digo, Eva Cabrera de Guadalajara y Claudia Aguirre de Monterrey, empezaron a publicar allá directamente. Y aquí presentaban sus cómics. Claudia Aguirre sacó esta publicación. Y digo, es el auge de la participación de las mujeres en las convenciones. Digo, ya estamos por el 2009, 2010, 2011, 2012. Y en una convención de cómics de las que yo de manera constante iba y de repente dejé de ir, iba y me topo con esta que para mí fue un gran descubrimiento. Es un sello editorial. Déjame buscar el nombre del sello. ¿Sí se ve aquí, Muri? Ops. El sello editorial se llama Ops. Este sello lo coordina Fenlaf Garza, y edita cómics dentro de la escena LGBT y más específicamente dentro del género que se le conoce como yaoi, que son cómics para adultos o para jóvenes mayores de edad, mejor más que adultos, jóvenes mayores de edad. Temática sexual, orientado al estilo manga, y es también a la fecha de las más constantes. Y es directamente de Monterrey. Directamente de Monterrey, ella las hace aquí. Y el único problema que yo le veo al que sea un mercado exclusivo es el tener acceso a ellos, ¿no?
pero siempre lo ha sido así, como te digo, su cómics, pues era para los punks, o sea, si tú no ibas a una tocada punk, no lo conseguías, no había de otra, o sea, entonces en este caso, pues, de manera inconsciente y sin pensarlo, pues hacen lo mismo, o sea, ellas, te digo, o ellas, ellos, para no verme mal, empezaron en las convenciones grandes, pero de repente aquí en Monterrey ha habido ya convenciones muy específicas de hentai, de yaoi, de AH, y creo que en México y en Guadalajara, o sea, entonces como que encontraron su nicho, ¿no? Pero no, pues vamos por aquí, o sea, ¿para qué estamos batallando, no? Y sí, como dices, yo el trato o el contacto que he tenido con FenLab siempre ha sido súper, súper amable, son gente, pero se extraña, ¿no? Y me preguntan, oiga, pero usted, ya como señor, ¿no? Oiga, ¿y usted para qué quiere esto? Y yo, no, es que yo soy coleccionista. Ah, ok, dame uno de cada uno, ahora échame todos, ¿no? La chava, ok, está bien, no, está bien, sí. Porque también ¿Tú como crees? tiene su público, prefieren vendérselo a su público, ¿no? Le digo, no, es que yo colecciono. No, está bien, no hay problema. Pues tienes que verlo, ¿no? Sí, no, y aparte te digo, pues son escenas. Es que, por Sí. ejemplo, aquí en Monterrey también, a este equipo de trabajo o a trabajos parecidos que los que te mencioné, que tienen influencia del manga, también les tiran. Es que la onda es tirar, ¿no? Pero es que eso, porque manga, porque sí, yo les digo sí, pero ustedes hacían basados en Marvel, basados en Superman, o sea, ¿cuál es el problema? A ustedes hacían eso porque les influenció esa generación, no sé si que llegaron los cómics de Estados Unidos a México y era lo único que llegaba, ¿no? Si bien había caricaturas, no había cómics de japoneses, ¿no? Bueno, a esta generación de chicos y chicas y chiques, pues les ha tocado esta otra influencia. Pues es lo que ven y es lo que en un momento dado tratan de imitar. Y además, en las escuelas de cómics o la gente vieja que sabe de cómics, pues la mejor manera de aprender es copiando, ¿no? Ya después tú vas depurando un estilo hacia un lado u otro. Pero yo no le veo nada de malo que esta generación de repente esté más influenciada por el manga. O sea, no veo ningún problema, porque aparte no es la única generación, no es la única gente que hace cómics, o sea, hay más gente en otros estilos, entonces hay para varios gustos, ¿no? No, son parte del todo y toda comunidad, y siendo muy específico, las ciudades grandes como México, Guadalajara y Monterrey, pues no son homogéneas, o sea, son muy diversas desde el punto de vista cultural, social y ahora desde el punto de vista de preferencia sexual. Y es lo que se me hace muy interesante, porque aparte, yo no he ido a las convenciones de yaoi o de mangas o de furries, pero tengo amigas y amigos que han ido y me dicen que, así como las convenciones grandes de aquí, hay más ilustradores que gente que hace cómic. Entonces, si hay gente poca que hace cómic de manera formal e interesante, pues qué mejor. Y dentro de esta generación de chicas hay otra de las que son más constantes. Esta chica se llama Cindy Cárdenas, empezó a publicar su cómic, aventuras, fantasía, superhéroes pequeños. Estas chicas desde un principio, su trabajo es limpio, formal, muy bien hecho, bonito, y es muy constante, muy constante, que es lo que me gusta también. Que ahorita te voy a mostrar al final ejemplos, porque me estoy brincando muchas épocas o muchos años, porque ha habido años en las que gente publicó un cómic, 2 cómics y ya, vámonos, se rendían, ¿no? Entonces yo ahorita le di preferencia a la gente que ha sido más constante. En este caso te digo, Cindy Cárdenas, es de las más constantes, sigue yendo a convenciones, eventos, fiestas, cumpleaños, y recién sacó un título de fútbol femenil, que también tiene poco que está como queriendo ser moda, ¿no? Y la chica dijo, órale, pues también nosotros hacemos cómic de fútbol femenil. Cindy Cárdenas. Se llama Noveno Mundo, su sello. Aparte de eso, lo que me gusta es que ciertas chicas como Fenlab, no solo la cosa que no todos hicieron, aparte de hacer su cómic, su título, tienen identidad editorial, que eso tampoco se dio mucho o se da mucho. Y muchas de las mujeres sí. Ops Comics es de Fenlab, Noveno Mundo es de Cindy Cárdenas. Es muy interesante la identidad editorial también. Vamos a regresar un poquito con Polo Jasso de nuevo. Te comentaba que en el 99 entra a trabajar a Milenio, al Diario de Monterrey,
que después se convirtió en Milenio, de manera diaria publicaba un cómic, y él, te digo, es de los dibujantes constantes con su propio sello que solo edita sus trabajos, pero bueno, es su sello Sí Comics, empieza a hacer compilados con sus publicaciones. También de los de mayor constancia en la escena desde que inicia, desde el 92-94 hasta la fecha. Y es, a mi parecer, de los más reconocidos, no sé si de los más exitosos, porque tampoco es millonario ni rico, ni mucho menos, pero sí tiene logros muy importantes debido a su constancia. Con un personaje que, si bien es un superhéroe, no es un superhéroe típico. De estas publicaciones lleva, ¿qué te digo? 20, 22. Y de igual forma, si no los agarraste en la convención de tal año, es lo que siempre tuvo Polo. Cada que editaba su libro, a la siguiente convención, muy probablemente ya no lo ibas a encontrar. Recién sacó este para el día del cómic gratis, una cosa chiquita. Tiene alguna que otra curiosidad, cómic para adultos. Y aparte del secretado, bueno, pues el conejo marihuano es la estrella también de sus cómics, ¿no? El secretado de Polo Haas. Y te digo, desgraciadamente en su 20 aniversario le dan las gracias y ya, se acabó. Dentro de los, te digo que durante los 2000 para acá, empezó a haber mucha gente que publicaba, haz de cuenta. El problema es eso, de que publicaban un cómic o dos cómics y desaparecían. Ahorita al final voy a mostrar esos, pero dentro de estas cosas que me llegué a encontrar, dentro de lo que le llaman fan art o cómics de fans, salió esto. Bazar Yagua. Un tipo que firma como Kevin, empieza a sacar cómics de Star Wars, claro que con permiso más que de su mamá. Y Bazar Yagua. Aventuras de los Yaguas de Star Wars. Está así muy curiosillo esto. Sí, tío, por ejemplo, en los 2000 apareció esto. Es el mismo. ¿Sí? Te regresa aquí. Deja de dibujar durante mucho tiempo y de repente ya aparece con sendos libros, ilustrando monstruos. ¿Sí? O por ejemplo el caso de este chico que empezó sacando cómics así en Manga Mix o en, son los de Rockers, ¿verdad? En la Migala, el que lo dejara publicar, publicaba sus cómics, Rockers. Hizo algunos sketchbook. Sergio Ríos se llama este personaje. Y ahora edita libros. Estos en un espacio de tiempo, no sé, sacaba cada cosa cada 2 años o cada... Sí, sí. Por diferentes razones la gente se deja de publicar y vuelve a publicar. Ese es el último, ¿verdad? Sí. Sí, ese lo ubico. Sí lo ubicaste, Sergio Ríos. Este es otro ejercicio que hubo en los 2000 de uno de los integrantes de Fobia, Hugo Malacara. Que también hicieron esto y adiós. Hugo Malacara es ilustrador y ya, se alejó totalmente de toda la escena. Entonces, no, este no. Estos son los compilados. Ah, no, este es más cuantos. Sombra. Ah, sombra. Sí, por ejemplo, este cuate, Raúl
empezó publicando para ficción y ya después le sacaron en Estados Unidos este cómic y le fue distribuido aquí en México. Sombra. Es que tuve que sacar del stand todo. Este es un cómic universitario. También. ¿Cómo se llama? Ración de genes. Órale. Salió en la Facultad de Comunicación. Te digo, el problema de este caso es que hay que estar expulgando en muchas zonas y si lo hallaste, por ejemplo, son 3 números y nomás conseguí 2. Me vengaré, es otro título. Moku. Éxodo de Neftalí Leal. Battle X del Greñas. Y así más. Son títulos que desaparecieron 2 veces y desaparecieron. Hubo en diferentes tiempos con ciertos compilados, así como ahorita vimos, de diferentes autores. Estos fueron los más constantes. Es como Inches Comics o algo así. Coordinado por Cucamonga. También eran compilados de dibujantes varios. Para quien no sepa, Cucamonga, pues es el creador de Cindy la Regia. ¿Este material más o menos de qué años es? También es como del principio del 2000. Órale. Mitad del 2000. Salieron bastantitos, ¿verdad? Sacaron muchos, ¿qué son, Mari? 17. Sí. Pero Cucamonga viene siendo un poco como algo parecido como a los anteriores, ¿no? Como unas autoediciones ya así como de, pues, sí se ven cuidaditas, sí se ve lana ahí en la producción, ¿no? Sí, no, ese chavo ya le metía lana, estaba bien hechecitos y todo, sí. Sí tenía recursos, ¿no? También se dieron estos, los punks. Ok. Compilados también, más chiquitos. Se me olvidó mostrar este es noventero también. Neblina circular. Juan Nieto. Y este fue un ejercicio interesante que también iba a ser una serie de publicaciones en las cuales coincidían escritores de la localidad con dibujantes. Entonces participan escritores más o menos conocidos de aquí y participan Salvador González, que es el de Subcomics, sale Polo Jasso y Jaime Flores, son los que participan en este compilado. Era un proyecto que iba a continuar y ya no pudieron, solo salió un número. ¿Quién lo edita? ¿Ande? ¿Ese quién lo edita? Ese lo editó un personaje de la localidad llamado David González, pero este personaje está más enfocado, fue de las primeras personas que empezó a trabajar con pandillas desde el punto de vista sociológico. Trabajaba con pandillas, hacía fanzines, así que tiene con esa temática, pandillas, inclusión, muy raro, es un personaje muy extraño, pero de repente en los 90 hizo este proyecto para vincular artistas con dibujantes y él siguió su carrera como investigador social. Y claro, no se va a comparar una con otra. La colección física pues siempre va a tener un valor mayor, pero aquí lo importante más que el valor en sí de la colección, para mí lo que debe importar es que se pueda tener acceso a dicha colección. Bueno. Porque de no ser así, pues ¿qué es? Es una egoteca, nada más. O sea, yo la tengo y nadie más, y háganle como quieran, ¿no?
pero pues no creo que se trate de eso. Se trata de tratar de socializar un poco los acervos culturales escasos, como dices, y hay unos que sí lo hacen, otros que no lo hacen. El chiste es tratar de ver que se puede hacer la mayor que se pueda, ¿no? Ficción precisamente empezó un proyecto, más que digitalizando, como ellos trabajaban ya el cómic directo, a empezar a subir sus cómics a una plataforma, a una app de ficción, pero es muy limitada también, no son subtítulos nada más. Entonces, te digo, este es un inicio. Ojalá y que pronto se pueda hacer algo más grande, tanto con esta como con la Comicteca, o yo recuerdo pues el Museo de la Historieta que está allá por Donceles, pues hay muchas cosas que, como bien dices, para acercarte y para verlo, no, pues solo lo puedes ver de vez en cuando en una vitrina. Imposible que lo puedas ojear, ¿no? A lo mejor me di a entender mal con respecto a los que solo publicaron un número o dos. Sí, para mí son tan importantes, no por nada los conservo. Como tú bien dices, ¿por qué no continuaron? Hay muchas razones diversas, ¿no? Y hay unos ejemplos muy raros de gente que estoy descubriendo que publicaron una o dos cosas y de repente regresan dibujando 1000 veces mejor y ellos mismos dicen, no, es que les enseño yo el cómic viejo que hicieron, no, es que ese ya no lo saques, oh, que la buena. Pero hay ejemplos así muy raros de gente que hicieron una cosa, dos cosas, se perdieron, se casaron, ya no pudieron dibujar, ya no siguieron dibujando. O hay ejemplos como un amigo que se llama Marte, sacó un cómic y actualmente en tinta para Marvel, no sé, ¿no? O sea, dan unos saltos que para otros lo más lógico era el otro, ¿no? De que fueran más constantes y gracias a eso entraran. No. Hay ejemplos muy radicales de gente que saca un cómic, dos y pum, de repente dan el salto y ni te das cuenta, ¿no? Así, caray, ¿no? Qué bien. Ahorita vamos a ver los de un tiraje único o los de tirajes de 2 o 3. Y con respecto a lo del fanart, a mí me interesa porque es una forma de desparpajo también, o sea, de decir, a ver, dentro del cómic, te digo, yo que a mí me gusta la música, igual dentro de la música, pues, ¿por qué no? O sea, yo puedo dibujar lo que yo quiera, o sea, ¿quién me lo impide? O sea, derecho de autor, ¿quién? O sea, para eso es el fanart. No estoy copiando el arte original, sino es una referencia y hago mis propias historias, son tirajes limitados. Tal vez para algunos de ellos sean ejercicios estilísticos para después ellos retomar un estilo propio, ¿no? O para seguir en el fanart, pero deconstruyendo, por decirlo así, las obras ya existentes. Entonces a mí me gusta eso del fanart. De la gente que haga fanart me gusta por eso. Que digo, bueno, ¿qué? Lo voy a hacer porque quiera. Si coincido con alguien, pues qué bueno. Y si no coincido, bueno, pues qué malo, ¿no? Ya, ahí se acaba, ¿no? La historia, ¿no? El mismo mercado los va a obligar a que sigan o no sigan en eso, ¿no? Y mucha gente que hace fanart aquí en Monterrey es gente que está más metida en la ilustración y que, por ejemplo, les es más fácil vender una postal, una calca, un dibujo, que hacer un cómic seriado, que es un poquito más difícil. Actualmente en las convenciones poca gente saca cómics. Ha ido desde el 2017 para acá, cada que voy a una convención me encuentro menos cómics. Está más gente que está enfocado a la ilustración, ¿sí? No sé si por facilidad, no sé si porque no sepan hacer secuencias, no sé. Pero cada vez es más difícil que se hagan de manera autogestiva esos chicos que hagan un cómic, ¿no? No sé si hay escuelas buenas, no sé. Pero sí, a mí me gusta el fanart, así como en la música, me gustan los discos tributo, por decirlo así, que vienen siendo fanart, reinterpretación de un grupo en cuestión con una nueva versión de dicho tema. Que, como te comento, yo he hecho al menos 3 discos tributos de bandas desconocidas mexicanas en la que el grupo nuevo reinterpreta esa canción original a su manera, pero no siguen reinterpretando canciones, no, ellos reinterpretan y continúan con su trabajo, o sea, ellos siguen sacando su música, su disco. Entonces, para mí el fanart es algo parecido. Qué bueno que reinterpretan y que sigan por otro camino. O sea, tío, los ejemplos que te he dado es gente que se ha metido a fanart y de repente, pum, ya están haciendo otra cosa, ¿no? Son brincos interesantes o ejercicios interesantes que a mucha gente desdeña, pero para mí, y sobre todo para el recuento histórico, sí es importante.
dentro de lo que hablamos cómic y rock, si bien ya se había empezado con subcómics que estaba dentro del punk, aquí en Monterrey, no sé si recuerdas, empezó un festival llamado Normal, que después existe en la Ciudad de México. Bueno, Normal convocó a ilustradores y sacaron una serie de cómics que tuvieran que ver un ilustrador que ilustrara una canción del grupo de donde sea. O sea, no eran grupos mexicanos, podías hacer una ilustración de Spiritualizer, de Pijama Party. Ay, perdón. ¿El otro también? ¿Sí? Te digo, patrocinados por Norman, antes de que se fuera a la Ciudad de México. Empezó a sacar así. ¿Y eso es como de cuántas páginas son? Son poquitos, son como unas 8, unas 10, 12 páginas. Son cortos, porque ilustran una canción. Entonces, para las tantas estrofas de la canción, eran pocas. Igual, digo, los tirajes pequeños y solo se conseguían si asistías al Festival Normal. Fuera del Normal era bien difícil encontrarlos también. Hubo otro ejercicio que hizo un grupo de música de aquí llamado Los Margaritos, y su vocalista era dibujante de cómics feos, de cómics de monstruos, así se le conoce como monstrismo. Como gente que dibuja feo, pero tiene gracia. Entonces sacaron este fanzine junto con un disco. Fue lo único que sacaron. Los Margaritos. También. De rock y música. También por el 2000 hubo otro ejercicio muy curioso aquí en Monterrey, porque de repente venía Joaquín Sabina a tocar, pero no sé por qué terminaba en un café cultural del centro de Monterrey. El dueño se llama Moani Campeán, lo invitaba y él iba a tomar café, no sé. Bueno, como pretexto, sacaron cómics de Joaquín Sabina, ilustrados unos por Sergio Flores, que decíamos que venía de MAD. ¿El Mari está bien? ¿Está bien? Sí. Fueron 4 números. ¿4 números? Sí, 4 números diferentes de Joaquín Sabina. Y 2 dibujados por Sergio Flores y 2 dibujados por Amura, que también venía de MAD. Órale. Igual, si llegaste a ir a ese café, lo tuviste. Si no, ya, o sea, no circularon en convenciones, no circuló en ningún lado. Joaquín Sabina, para los fans de Joaquín Sabina, y es una curiosidad. Cómics. Este también lo sacaron de la escena punk. Unos cuates que tienen un sello que se llama Grabaciones Puro Pedo y sacan fanzines. Y este es, digamos, un fanart porque está basado en una canción de un grupo español llamado Caca Deluxe. Y es un cómic también de aquí. Igual copias. Okay. Y igual en una tocada punk. Si no ibas a las tocadas punk, si no vas, ya estás fuera. Y este es uno de mis favoritos. Se llama Fan de Carcas. Este es un cómic que habla sobre un fan de un grupo de metal extremo y el personaje es un metalero de esos tercos o carrones medio cerrados, pero muy graciosos. Fan de Carcas. Igual estos pues, no llegan a convenciones, sino llegan a
a ferias de diseño, que por cierto, hago este paréntesis, también como por el 2018-19, en Monterrey se empiezan a hacer ferias de diseño. O sea, ya no convenciones de cómics, sino gente en 2 lugares en lo particular empiezan a invitar a diseñadores e ilustradores para que vendan proyectos, productos, camisas, stickers, cosas así, y salen ciertos dibujantes, no muchos, entre ellos el Fan de Carcas, dibujado por Luis Ángel Martínez, y ha sacado varios números ya del Fan de Carcas. Este es un compilado, Fan de Carcas gigante, y otro Fan de Carcas. Además, Luis Ángel Martínez es el vocalista de una banda llamada Los Mundos, que es una banda de aquí conformada por 2 integrantes que radican en Monterrey, pero sus discos son editados en Inglaterra. Y Fan de Carcas tiene su proyecto paralelo, así de caricaturista, de los caricaturistas que dibujan feo, pero con mucho humor y mucha gracia. Fan de Carcas. Dentro de los ilustradores, como te digo, el problema de ellos es que hacen mucho stickers, calcas, barajitas, libretas, no están tan metidos en la onda del cómic, y esta es de las ilustradoras que a mi parecer es de las mejores. Firma como Sad Eyes Club, como el club de los ojos tristes, y es la única que además, junto con Fan de Carcas, ha publicado al menos 2 cómics. Y vaya, no tiene nada que ver con superhéroes, sino es otra cosa, ¿no? Cómics más íntimos, más curiositos. Igual este otro mini cómic. Ilustraciones. Pero esto es de las ferias de diseño, dice. De las ferias de diseño, sí. Órale. Porque, por un lado, te digo, las convenciones de cómics se encarecieron mucho las mesas, y en las ferias de diseño creo que no les cobran, no sé, 100 pesos, o sea, ya, es otra escena totalmente. El lugar principal donde se llevan a cabo de manera constante, al menos una vez al mes, se llama Nodriza Studio. Ahí también hacen conciertos de rock, pero están muy enfocados en esto. Y hubo otro espacio llamado Casa Amori, que ya no existe. Hay otro lugar que se llama UMA, que está retomando ferias de diseño, y te digo, es donde confluyen más gente que son diseñadores, y algunos pocos editan en formato cómic sus trabajos. Y como te comentaba hace días, no quiero dejar pasar por alto el único libro que se ha editado sobre historieta en Monterrey. Este lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un formato muy grande, le llaman italiano apostado, en hojas de papel cliché, o sea, le hicieron con toda la lana del mundo. Hasta donde supe, editaron 2,000 ejemplares, pero lo curioso es que no llegó nunca a la escena del cómic. No estuvo en convenciones, no estuvo en ferias de diseño, solo estuvo en ferias de libro nacionales y se agotó. Salió en el 2006 y yo estuve yendo de manera constante a la Casa del Libro de aquí de Nuevo León y con el director de la Casa del Libro, y no, agotado totalmente. Habla solamente el autor, llamado Mario Núñez, en más que hacer una historia del cómic regiomontano, es como el inicio de la historia del cómic regiomontano. La idea inicial era hacer varios volúmenes, y este fue el primer volumen. Y entonces se enfocó más o menos en eso que te comentaba, empezando con Sergio Flores, caricaturista de MAD, siguiendo con Salvador González, que es de los punks. Digo, él no solo se fue con ciertas escenas, no, o sea, Sergio Flores, Salvador González, punk,
escena punk, haciendo flyers, haciendo fanzines. Polo Jasso, que es de la generación de los 90, que si bien tiene que ver con los superhéroes, su superhéroe es un superhéroe muy raro, el Cerdotado, Polo Jasso, y al final incluyó un dibujante de los 2005 para acá, 2004 para acá, llamado Rommel Muñoz, que hace cómics más de autor, más cómics, más parecido a cómic independiente gringo. Y es otra escena muy diferente que no tiene que ver ni con superhéroes, ni con punks, o sea, se enfocó principalmente en estos 4 autores. Después te hago llevar un PDF para que lo revises y lo socialices porque no hay reediciones. Y es un libro que es un buen ejercicio para saber cómo hacer un siguiente, ¿no? A mí me interesa, pero también por cuestiones diferentes pues no he podido retomarlo, pero sí, la idea es que sigan sacando así volúmenes, tal vez no con esta calidad, tal vez no con este tamaño, pero sí. Porque a veces es muy difícil hacer la historia de un todo, es muy complicado. Entonces a veces es necesario hacer historias pequeñas, ¿no? Pequeñas historias y al final las juntas todas. Sí, es muy difícil, tío. Yo estoy también muy vinculado al rock y en lo particular al rock mexicano, tengo colecciones de libros de rock mexicano, música, y por ejemplo, en libros de rock mexicano hay como 450, para que te des una idea, de los cuales más de la mitad se hacen en la capital, y hay por ahí un libro de la historia del rock en Yucatán, uno de la historia de Aguascalientes, uno de la historia de Puebla, hay 2 de Guadalajara, hay uno de Tlaxcala, y por ejemplo no hay ni uno de la historia de rock regiomontano. Recién salió uno medio curioso, pero no habla sobre la historia en sí de la música, ¿no? Y pues, olvídate, entonces si alguien te dice que sacó un libro de la historia del rock mexicano, lo dudo mucho, o sea, porque hay muchas pequeñas historias en cada estado que a la fecha no se han terminado, esas microhistorias. Es lo mismo, y hago ese comparativo con el cómic, o sea, es muy complicado. Sí, te decía ese ejemplo que yo le decía a David Cortés. Él saca un libro con una lista de 100 discos que para él y para otras gentes son los mejores discos, los esenciales, los que no debes de perderte. Digo, está bien, siempre y cuando en la introducción de libros me pongas qué criterios usaste, ¿no? Y el problema es que en esa lista, para unas cosas usó un criterio, no sé, Caifanes porque es famoso y popular, ¿no? Pero para otros utiliza otro criterio. Este disco es muy underground. Ok, bueno, entonces pongámonos de acuerdo en los criterios, ¿no? Es lo mismo en esto de la historieta, ¿o cuál es el criterio? O sea. Para este caso en lo particular, digo, que es una monoteca, que es en teoría una biblioteca de cómics, aquí el criterio es muy simple, o sea, que sea editado en Nuevo León, que esté impreso y ya, o sea, no hay mucha ciencia, o sea, yo no voy a decir, este no, porque no me gusta, este no, porque el dibujante me cae mal, o sea, por ejemplo, yo tengo muy buena relación con todos o con casi todos los dibujantes, pero puede que no, y si me cae gordo, pues como que ya lo tengo, eso no tiene nada que ver, o sea, pues, eres mi enemigo, pero tu trabajo pues es para, haz de cuenta, o igual, otro ejemplo, puede ser, ay, güey, este chavo dibuja con las patas, pero es parte de la historia, o sea, ese chavo que dibuja bien feo, para mi gusto, es parte del rompecabezas de la historia del cómic regiomontano, entonces por lo tanto no lo puedo excluir, o sea, para mí ese criterio es bien sencillo, o sea, entra el que lo hizo, ya, haz de cuenta. ¿Por qué te digo? Porque no es un concurso. Por ejemplo, una de las cosas que pienso hacer para continuar es hacer una exposición física de todos los cómics, ¿no? Que se vean, ¿no? Estoy buscando el espacio ideal, las condiciones, el cómo cuidarlos, y me preguntan, ¿y qué vas a exponer? Pues todos, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no sé si cronológico, no sé si por sellos, no sé si por género, no sé si por, no sé, pero todos. El que esté impreso con papel feo, el que esté impreso con papel bonito, el que le echaron muchas ganas para editar un libro súper hermoso, el que lo hizo con copia fotostat, todos. Porque ya para cuestiones de historia, eso es lo que importa. La existencia misma del objeto tangible, ¿no?
nada más, o sea, no hay mucho. Ya si después me preguntan a mí, bueno, para ti, por ejemplo, ¿tú a quién entrevistarías para hacer un libro? Los siguientes 4, ok. Yo puedo decir, fulanito, 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 según mi criterio, ¿no? Va, ¿no? ¿O cuáles son los cómics que más te gustan a ti? Bueno, a mí en lo particular me gustan más este, por diferentes circunstancias. Puede que hasta ni siquiera haya un criterio homogéneo, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Fan de Carcas, que para mucha gente, pues dibuja bien feo, pero me gusta la historia, ¿no? Y me gusta el trabajo de Polo Jasso, que estilísticamente es muy bueno en cuanto a cómo dibuja el pulso y todo, y hay humor que a la fuera hay gente que no le gusta ese humor, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el trabajo más estilizado de la gente que ya trabaja para Marvel. Está muy bonito, está muy bien hecho, pero a lo mejor para mí no tiene corazón, por decirlo, ¿no? Que es muy subjetivo, ¿no? O no me está hablando a mí. A lo mejor le está hablando a una persona que está a mi lado, y a esa persona de mi lado, pues sí le va a gustar más. Qué bueno. Pero ya, tío, dentro de la colección general, yo sí puedo tener mis preferidos, ¿no? Como la música, pues no te gusta rock, te gusta la cumbia, te gusta el vals, pues sí, son gustos, ¿no? Pero para una colección en general, es lo que yo le decía a David Cortés, volviendo a hablar de David, tienen que entrar todos. Te caiga bien o te caiga mal el músico en cuestión, te guste o no te guste el disco, pues salió. Es experimental, cumple con el requisito de ser música experimental, salió editado en México, los compositores son mexicanos, salió en este periodo de tiempo. Ya te fregaste, tienes que meterlo, ¿no? Pues sí. De que tu comentario puede ser breve comparado con un disco que te gusta más, pues sí, pero tiene que entrar porque es un libro de historia. Y en eso coincidíamos, David y yo. No, pues sí, la historia, pues todos. A unos les vas a dedicar más tiempo que a otros, pues ni modo. Pero ya para cuestión de exponer o de catálogo, por ejemplo, en mi página, te digo, de Facebook, que es lo único que tengo a la fecha, a todos les tomo foto, a todos les tomo ficha técnica para que sea el inicio de alguien que quiera investigar o acercarse. No digo, este está bien feo, no, después le tomo la foto. No. Pues me lo voy consiguiendo, le tomo foto, ficha técnica y va para arriba. Y álbumes de fotos y así, para que esté más o menos ordenado. Así es, o sea, para el registro histórico deben de ser todos. Ahí no hay vuelta para atrás. Te digo, yo tomo como referencia el 78 porque es la referencia que yo tengo más cercana. Si alguien me dice, mira, aquí hay un cómic del 76, mentiroso. No, ven para acá. No sé, qué bueno que lo hallaste. Yo sé que hay un cómic en los 70s que no lo tengo, pues ni modo, no sé, ¿para qué me hago loco? O sea, he preguntado en todos lados, no está. Si alguien quiere tener algo en los 80, pues qué bueno, qué padre, ¿no? Pero no descarto, pues, ¿sí? En eso no. Y ahorita que comentabas de fanzines, por ejemplo, yo tengo otra colección de fanzines también, hechos en Nuevo León, y en esa colección de fanzines entran algunos cómics. Como viste, hay algunos cómics que tienen la estructura de un fanzine, ¿no? La estructura, porque igual, por ejemplo, yo hace poco o hace años hice una exposición de fanzines aquí en Nuevo León, sobre todos los fanzines de Nuevo León a partir del 86, y hay puristas, ¿no? Que me dicen, sí, pero acuérdate que el fanzine tiene que ver con los punks, porque eran los que empezaron a hacer sus publicaciones en contra del mainstream. Entonces, digo, sí, ok, no, a mí me queda bien claro cuál es el inicio del fanzine, qué es un fanzine. Pero también hay que acordarse que después la gente lo retoma, o sea, a lo mejor ya no hablan de punk, a lo mejor ya no hablan de música, a lo mejor hablan de cómics, a lo mejor son ilustradores, pero la intención estilística cae dentro de la estructura de un fanzine, que eso sí la conocemos todos, ¿no? Copias fotostáticas, tirajes pequeños, o sea, pero hay puristas. En el fanzine me he topado más puristas que en los cómics, por ejemplo. Más, sí. ¿Por qué metes ese no es fanzine? ¿Cómo no? ¿Quién dice? A ver, aquí está, así, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, ahí van los criterios subjetivos, ¿no? Uno, Polo Jasso. Polo Jasso es un personaje que, te digo, si bien entró en el boom del cómic regiomontano junto con varios autores que estaban enfocados en los superhéroes, él siempre estuvo de manera paralela haciendo su trabajo. Tuvo mucho trabajo constante debido a que trabajó para Diario de Monterrey, posteriormente Milenio, y forjó un personaje icónico en Nuevo León y que después, como lo distribuía Milenio, es más o menos reconocido por diferentes autores nacionales. El trabajo
del ser dotado en lo particular y después de los demás personajes. Es un cómic que tiene cierto humor local. Entonces también para ubicar ciertas cosas que tienen que ver con la localidad desde el punto de vista histórico, culturales, Polo Jasso sí debe de ser un imprescindible. Te digo, por ejemplo, yo con Polo Jasso me llevo bien. Puede que en algún momento no me lleve bien, eso es lo de menos. El chiste es que su trabajo habla por él. Es lo que hay que saber discernir entre la obra y el autor, que a veces la gente no discierne eso. Uno, sin lugar a dudas, para mí es Polo Jasso. Otro, para mí, te digo que descubrí en la escena, en la otra escena, porque te digo, los puristas piensan que los cómics solo se dan en las convenciones de cómics, ¿no? Yo empecé a salirme desde hace mucho y descubrí que así como Chava González en su tiempo, a principios de los 90s, platicaba la historia de lo que estaba pasando en el punk y cosas aledañas, fuera de las convenciones de cómics, actualmente el cómic hecho por Luis Martínez, llamado Fan de Carcas, tiene que ver con el heavy metal o el metal pesado o el metal brutal que sucede en Monterrey y sucede en su cerebro, en su ficción. Son fanzines, están dibujados para muchos con muchas limitaciones estilísticas, pero lo que les sobra es humor y gracia. Fan de Carcas se llama. Y él se da en esas escenas, tío, de las publicaciones independientes, los fanzines independientes. Él no va a pisar una convención de cómics. Esos son los dos. Por otro lado, dentro del mismo ramo de los ilustradores, para mí, una de las mejores ilustradores se llama Alejandra García, alias Sad Eyes Club, Triste Ojos Club, ¿sí? Es una ilustradora con un trazo muy bueno, tal vez pudiera parecer un poco a Chera Bautista, tal vez un poco a Tara McPherson, como que va hacia esa onda. Son personajes femeninos, mucho pin-up, mucho que tiene que ver con el pop, mucho que tiene que ver con la moda. Su trazo es muy, muy limpio, muy bueno, y ella es de las que están en esta escena independiente por este lado. Otro es La Migala. Dentro de todos los cómics que ha habido y compilados de cómics, que ha habido muchos, La Migala, no solo por ser el más constante desde casi la prehistoria del cómic regiomontano a la fecha, siempre ha tenido una línea editorial bien clara. Ellos son cuentos de la cripta, cuentos de terror, algo de ficción, monstruos. Ahí confluyen muchos dibujantes. Por ahí han pasado, si no, todos es un exagerar, pero muchos de los dibujantes regiomontados han pasado por La Migala. Ellos así se llaman La Migala, es Baltasar Cárdenas y Ramona, la editora. Y como quinto pudiera poner, te digo, es que yo sí le doy mucha importancia a la constancia. A Ismael Cantú con Star Ronin. Star Ronin, te digo, a mí a lo mejor no es un cómic para mí porque es muy infantil, es aventuras, es manga, pero ¿quién en México ha hecho 150 números con el mismo dibujante, el mismo escritor, la misma editorial? Es un logro así sorprendente, ¿no? Ya solo por la tenacidad y la terquedad, es un proyecto que debe de ser analizado con cuidado y por qué lo sigue haciendo. Te digo, los tirajes son muy pequeños, edita cada que puede, cada que hay un evento, pero sí, de esa gente de paso corto, carrera larga, es para mí de los más importantes. Fuera del tintero puedo dejar muchos que son muy buenos, muchos que trabajan para Marvel, muchos que trabajan para DC, muchos que trabajan para Dark Horse. Hay muchos, hay muchos. Actualmente hay gente que trabaja en animación digital, hay mucha gente que trabaja coloreando programas de juegos, hay mucha gente. Técnicamente hay mucha gente muy buena, pero para mí en lo particular estos serían los 5 proyectos que a la fecha me siguen gustando y me siguen entusiasmando, a pesar de que uno no se parece nada al otro. Mira, sí, ese es un tema así medio raro porque de repente queremos que el Estado sea papá gobierno, ¿no? Que nos ayude en todo, que nos resuelva todos los problemas, pero por otro lado hay una obligatoriedad de por medio, ¿no? De difusión cultural, de generar un patrimonio histórico, pero no solo la institución de gobierno, sino la iniciativa privada en ocasiones ha apoyado, ¿no? Pero de que es necesario, o sea, porque los esfuerzos individuales, como tú dices,
a lo mejor tienes cuerda, a lo mejor tienes ganas, a lo mejor tienes ánimo, pero quién sabe cuánto te dure eso, ¿no? También el mismo desgaste, los ojos, las manos, todo, o sea, siempre es necesario un apoyo. El problema es ese que te digo, de repente ciertas convocatorias o están limitadas a cierta edad o a ciertos temas, y ya con eso te sacan de una o te sacan de la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos te digo, por ejemplo, yo tengo muchos acercamientos con gente que está metida en la serigrafía artística. Y a la fecha, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en las instituciones culturales y académicas de arte, para ellos la serigrafía artística no es arte, es un taller, es como obreros, como algo así curioso, pues, ¿sí? Entonces, si el grabado tardó muchos años en que lo consideraran arte, la serigrafía, te digo, al menos aquí no es tan respetada como a mí me tocó conocer el trabajo de talleres muy importantes y de artistas muy importantes en la capital del país, con un respeto no solo de aquí, sino que yo tengo un libro editado en Alemania de artistas de gráfica mexicana, imagínate, pero aún así se batalla menos con el cómic, o sea, o la caricatura, o los monos, o la historieta, como le digas, ¿no? Depende mucho de quién esté en la institución en ese sexenio, si son sensibles o no son sensibles, si la convocatoria es incluyente o no, y sobre todo es otro, ahorita que toco el tema incluyente, de repente sus agendas culturales es porque, pero es que no estás hablando de la comunidad tal, es que no estás hablando del género tal, es que no estás hablando de la identidad tal, o sea, de repente no les hallas el modo, ¿no? Es muy importante, porque sí, para cosas tan simples como escanear un cómic no está fácil, en el sentido de implica tiempo, implica tecnología e implica gente de apoyo, ¿sí? Es algo que no muy fácil lo puedes tener acceso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas el ejemplo de ficción mucho se dio porque el líder de Función, Dono, trabaja para Marvel y de ahí le metía lana al editorial, ¿sí? No porque vendieran mucho o vendieran poco, sino su propio dinero lo invertía en su proyecto personal. Pero te digo, si no tienes mucha lana o un padrino de lana o una institución sensible, si se complica, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Te va a tardar en vez de un año 10 o 15? Pues también. Esa es la diferencia, ¿no? Y en esos 10, 15 años, pues ya se te acumuló más. Y se te acumuló más, y se te acumula y no, pues así nunca terminas. O sea, es una locura, ¿no? Lo que yo vi de muy interesante conforme fue avanzando el tiempo es de que se ampliaron los géneros, ¿sí? Al principio, como te digo, si no hacías superhéroe, no entrabas al club de Toby, ¿no? Poco a poco, a fuerza de patadas, se han abierto los géneros, así como platicábamos hace rato de la gente que hace yaoi, que hace manga, que hace rock, que hace superhéroes, que hace cómic intimista. Los géneros fueron abriendo paso, ¿gracias a qué? Pues gracias a los avances tecnológicos. Antes, para imprimir un cómic, o una imprenta, punto, o sea, no había más, ¿no? Como fue pasando el tiempo, bueno, copiadoras, impresoras, entonces ya alguien en su casa imprime y ya lo hace. Entonces, el avance tecnológico ha servido para que haya mayor oferta de productos, ¿no? Otra cosa que ha habido, que también lo aplico a veces en la música, es que se supone que conforme avanza el tiempo, tienen más acceso los jóvenes a tutoriales, a clases, a maestros, a mejores plumones. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó MAD, yo de niño iba a MAD y veía que Sergio Flores, el que dibujaba, los pinceles los hacía con su cabello. O sea, para que te des una idea, ¿no? En el 78 se cortaba el pelo, amarraba un palito y ese era su pincel, ¿no? Ahorita ya no, o sea, no batallas con eso. Desde estilógrafos, plumines, o sea, la tecnología al servicio de los nuevos chicos es muy bueno en ese sentido. ¿Qué pasa cuando se socializa demasiado? Que pasa lo mismo con la música. Es que a veces no hay mucha calidad. ¿Por qué? Porque no crecieron, tú que conociste el Gallito, no crecieron con un consejo editorial o con un editor a tus espaldas. Ese es un fenómeno que no solo se da en el cómic,
sino también en la literatura, en los que se autoeditan y en la música. No conocen qué es un editor, los de la música, no conocen lo que es un productor, no conocen lo que es, o sea, no. O sea, yo lo hago, yo pienso que así está bien y vámonos para afuera. Entonces, desde 10 a lo mejor uno tiene mayor habilidad y mayor conocimiento que los demás, pero hay mucho. Y entonces de repente pudiera darse el caso que no te topes con mucha calidad para ciertos gustos o para ciertos requisitos. Es más, editoriales grandes de aquí de Monterrey, quien era el editor en jefe, nunca había editado cómics antes. Entonces, con eso te das una idea de la calidad de sus productos, ¿no? Que pudieran estar muy bonitos, pero de dudoso contenido, ¿no? En eso tienes mucha razón, porque aquí se han dado esos dos fenómenos. El fenómeno del que se dice el supereditor, papá de los pollitos, que da cursos de 5,000 pesos y esa persona nunca editó un cómic antes. Aquí se da ese fenómeno. Como hay los editores que te digo que sí puedo nombrar de vieja guardia, que a la par que estudiaron algo que tenga que ver con el diseño, la ilustración, las artes gráficas, de manera empírica han aprendiendo con el paso de 20 o casi 30 años. O sea, hay las dos ramas, ¿no? Pero sí, así como se están esforzando los chicos en aprender a dibujar mejor, en aprender a escribir mejor, que traten de aprender a editar mejor. Eso es a lo que voy, ¿sí? Si quieres de manera autodidacta, pero es un tema que de repente les brinca, ¿sí? Como que ya dibujé, ya escribí, vámonos. No, a ver, traten, ahorita que tienen más a la mano ciertas herramientas, eso, o sea, otra de las cosas que a mi parecer sigue siendo un gran problema, al menos en la escena regiomontana, es que no hay distribución. O sea, el que hace su cómic, o como bien dices, o lo vende solo de su propia mano, porque no hay libreras, no hay revisteras. Olvídate de una distribuidora, si no les das 400 no te lo va a distribuir nunca, ¿no? No hay revisterías pequeñitas, no hay tiendas de cómic, son muy contadas. En la historia de Nuevo León hay 2 o 3 en 40 años, 30 años, ¿no? Y las convenciones de cómics dejaron de ser opción porque pagar 5,000 pesos o 3,000 pesos por una mesa, pues no sale, o sea, no sale. Una opción, pero bien dijiste, hay generaciones, yo conozco mucha gente que hace cómics y les platico, oigan, está la feria del diseño, ¿y qué es eso? Que la chinga. Y está esa feria de diseño y de fanzines. No, pero no, que no sé qué es, que esto es un cómic, sí, güey, pero acércate, o sea, pocos son los que he invitado y que se acercan y dicen, órale, estoy viejo, pero me junto con esos morros, vamos, órale, el darle el brinco generacional, son muy pocos, pero sigas diciendo de lo mismo, no hay distribución. Y deja tú local, ya si nos metemos el tema nacional, pues no hay distribución nacional, olvídate, no hay una red, no hay redes de colaboración, ni de música, ni de literatura, ni de cómics, o sea, no existe eso, o sea, es muy difícil. Sé que tiene que ver con la parte económica, pero aún así, quien lo está haciendo, ahorita como comentas, son las redes, o son los cibercómics, o son las páginas, ¿no? Pero muy pocos, y sobre todo los de vieja escuela, o no sabemos, o nos da flojera, o no entendemos cómo acercarnos a eso. Ya después los temas, como bien dices, que machismo, discriminación, fobias, es que ese es un problema cultural que no depende del tema que estamos hablando. Es un tema de México y de toda Latinoamérica que es bien difícil que se resuelva en poco o mediano plazo. O sea, estos fenómenos que son de nivel de tema nacional no quedan fuera de ningún ámbito. Por mucho que seas vegano, ahí hay un macho. Por mucho que seas rockero, alternativo, indie, ahí te topas con discriminación. Por mucho que seas dibujante de cómics, así alucinado, también. Ese es un problema que es bien difícil de evitar, ¿sí? Por eso no lo veo tan dentro de la escena, ese problema. Ese es otro problema que desgraciadamente está inmerso en toda la sociedad.
a lo mejor también está vinculado con esto. Como no hay crítica, pues tampoco saben si están haciendo bien o mal, o sea, porque al final de cuentas muchos de los dibujantes, su primer cliente es la familia y los amigos, y por solidaridad, pues son los que te consumen, o sea, no nos hagamos locos, o sea, el primer mercado es ese, es tu primer círculo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es? Muy importante. Aquí en la localidad ha habido ciertas revistas en el paso del tiempo, que ahorita no lo comenté, que están vinculadas con el cómic. Nave fue una de esas publicaciones que incluía cómics. Taller Abierto fue otra publicación. La Roca fue otra publicación, pero incluían cómics. O sea, no se meten a la crítica. Los pocos programas que yo conozco de aquí que hablan un poco de cómics, es lo que te digo que son de WhatsApp. El compadre, ¿qué onda? No, tú dibujas bien chido, o sea, son paleros todos. ¿Por qué? Porque es lo políticamente correcto, ¿sí? Si quieres que no te nieguen la entrada a un lugar, pues tienes que hacer eso, ¿sí? No aguantan, son de piel muy sensible la mayoría, o sea, no puedes criticarlos, no les puedes decir. A veces yo he querido hacer un análisis de ciertos cómics basándome solo en la estética, ¿no? El papel bond está muy bien hecho, está bien cortada las esquinas, utilizan una fuente Arial que se entiende, número 12, para que ya con eso no te hagas enemigo de nadie, ¿no? Porque de otra forma, o sea, utilizaron la gama de colores CMYK correctamente, utilizaron el offset, no sé qué, o sea, porque si te empiezas a meter a contenidos, no, pues olvídate, o sea, hasta es enemigo de todos, ¿no? Es muy necesario, pero sin que con eso el crítico o analista en cuestión se crea el tiranetas del universo tampoco, porque también suele suceder eso, ¿no? Si yo no lo autorizo, no es, ¿no? Espérate, o sea, yo también te puedo criticar a ti, ¿no? Como crítico o analista, no vamos a discutir el tema, ¿no? Pero sí, para mí sí es necesario, pero es un fenómeno que tampoco se da por eso, por ser políticamente correctos. Ahorita no puedes decir nada de nadie porque se pueden ofender lo que quieran, ¿no? Cualquier cosa es sujeto a ofenderse, ¿no? Digo, la idea es esa, la idea desde un inicio ha sido esa, que no ha podido fructificar, es que se logre digitalizar todo y que esté para consulta de todos, o sea, no que la descargues, porque respetar, más que el derecho de autor, respetar el trabajo de cada dibujante, ¿no? Que sea para consulta, eso es lo que es un pendiente que se va a tardar un buen, principalmente, ¿no? Y lo que pasa es que, tío, como yo estoy enfocado a otros proyectos, tío, de índole musical o de índole editorial, sí tengo otras cosas que hago de manera paralela a lo que es la monoteca. Digo, hice otra página enfocada a fanzines exclusivamente de Nuevo León, que le puse Cineteca, con Z, Cineteca. El logotipo es una cucaracha volteada de cabeza. Y ese es igual, registro histórico de todos los fanzines que se han hecho en Nuevo León del 86 para acá. Y es trabajo constante, buscar, comprar, registrar, eso es lo que sigue, ¿no? Y, antes de que se me olvide, quería comentar también, haz de cuenta, si bien mucha de la colección es particular mía, hubo gente que ayudó en ciertos momentos para dicha colección. Uno de ellos es Baltasar Cárdenas, me facilitó parte de su colección. Otro fue un buen amigo que falleció hace unos años, llamado Pablo César Hernández, me facilitó parte de su colección. Félix Villarreal, de Action Filia, también me facilitó parte de su colección. Y Flavio Ávila me ayudó en la compra de cosas muy recientes, de ficción y cosas así, también no hace muchos años, hace unos 4 o 5 años, y todo eso da el total de más de 600 títulos que tengo en la colección. O sea, no es un esfuerzo solo mío, sino que muchos son un porcentaje, tal vez no muy alto, pero sí son colaboradores que de manera así, ahora le tengo y te van y van a hacer así, sí. Y te digo, y la ventaja también con respecto a otras colecciones, porque sé que en Nuevo León hay al menos 2 coleccionistas muy fuertes, es que ellos no están tan vinculados con las nuevas generaciones. No se acercan a las ferias de diseño, no les interesa el punk, sino son más clásicos, ¿no? Ya, no, pues qué bueno, qué bien, ahí estamos.
Pero sí, la colección de la Monoteca tiene que ver con la participación y ayuda de varias gentes y que pudiera... Isidro Salazar también facilitó muchos fanzines curiosos de cómics también. Y se me puede olvidar alguno, pude haberme equivocado en algún apellido y en algún año, pero en general es casi todo lo que hemos estado hablando. No, sí, fíjate, hace poco también un amigo me preguntó por décadas, ¿no? Cómo iba la cosa. Yo, pues, yo tenía, haz de cuenta, el problema es que mis computadoras de repente un día se enojaron conmigo y todas dejaron de funcionarme y mis discos duros, ¿no? Pero yo ya tenía una base de datos en Excel con todo, o sea, con todo. Entonces, con esa base de datos yo te puedo decir, pues en la década tal hubo 30 números y cada década había más. Eso te puedo decir bien fácil. Es más, cada 5 años se publicaban más cómics, así, de manera constante. No hubo unos 5 años o una década que se publicara menos que la década anterior, al menos aquí. Siempre fue constante, siempre. ¿Sí? Es algo así curioso. Entonces, ¿cómo que no hubo? ¿Cómo que no? Pues ponte a buscarles, escárbale, o sea, sí hay. Qué bueno que empiece, que sea el inicio, te digo, lo que se les ofrezca, lo que se te ofrezca. Ahí estamos disponibles para la gente que nos ve. Échenos un grito a la Monoteca y ya de ahí, pues a mi contacto personal y en lo que les pueda ayudar.